buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Hoy día empezamos con un lunes, en realidad, lleno de noticias trágicas. El accidente en Guarmey, del que informamos desde las primeras horas de la mañana, ha dejado al Perú francamente conmovido, no solo por lo que son los accidentes de tránsito que se dan en distintas zonas del país y de distinta manera, sino también porque todavía no somos un país capaz de responder a la altura de estas graves circunstancias. Además, los cambios climáticos están produciendo no solo pérdidas económicas, pérdidas de cultivos, sino también en Chosica nos reportan desde hace unas horas, hace unos momentos, que se registraron 4 muertos producto de un huaico. Toda esa información tendrán ustedes todos los detalles y mucho más ampliada en el noticiero. Nosotros vamos a comentar las 5 noticias más importantes del día con nuestros invitados y pues pasamos a leer nuestros titulares. La primera, un cuádruple choque que se registró esta madrugada a la altura del kilómetro 315 de la carretera Panamericana Norte a la altura de Casma, Ancash. El accidente de carretera dejó como saldo al menos 35 muertos y unos 70 heridos, según fuentes oficiales. Martín Belaúnde del Ocio volvió a declarar y señaló que si por una investigación de lavado de activos quieren meterlo preso, entonces también deben meter presos a Nadine y a Toledo, que están investigados por lo mismo. Porque como lo dicen... La premier Ana Jara vive una virtual vía crucis ante la posibilidad de ser censurada por el caso Dinilix. La oposición asegura 61 votos y espera conseguir al menos otros 5 para destituirla por el caso de la inspección de la DINI. La cuarta noticia, después de 3 horas de audiencia y un receso de 40 minutos, la jueza Aide Pérez Saavedra dictó prisión preventiva para Mateo Silva Martinot, acusado de atropellar 2 veces a Alejandro Bayón Siles el pasado 14 de marzo en el Boulevard de Asia. Y la quinta noticia, la huelga indefinida en contra del proyecto minero Tía María empezó este lunes en el Valle del Tampo, provincia de Islay, región de Arequipa. Vecinos del distrito de Din Valdivia, en Arequipa, obstruyen el tránsito en la vía que la une Panamericana Sur con Matarán. Y hoy tenemos a 2 grandes invitados que nos ayudarán a entender esta complicada y triste coyuntura que tenemos que presentar. Está con nosotros el congresista por el APRA, Javier Velázquez Quesquén. Javier, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y asesor en temas de seguridad del gobierno. Muchísimas gracias por venir, Wilfredo, y por estar con nosotros. Bueno, una tristeza la noticia esta mañana. Creo que hay todavía muchísimo trabajo por hacer para encontrar las causas del accidente. Hasta donde hemos escuchado, en realidad el error de un vehículo hace que ante la pista húmeda, las condiciones de la madrugada, se estrellen los otros, y la cantidad de muertos tiene que ver obviamente con la cantidad de pasajeros que se veían involucrados en este accidente. La pregunta es, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué somos incapaces de reaccionar? No vamos a decir que el gobierno lo ha hecho pésimo, pero sí vamos a decir que tal vez esta transferencia de facultades a regiones todavía no está funcionando del todo bien, que aquellas regiones que no se dan abasto parecieran no tener un nivel de coordinación rápido con gobierno central. ¿Cómo lo ves tú, Javier, por favor? Bueno, primero diré el aspecto del accidente. Yo creo que lo que hay que hacer es actuar más en vía de prevención. Creo que el organismo regulador del tránsito, que es Sutran, hay que darle más recursos para que puedan cumplir funciones que la ley ya le ha asignado. Por ejemplo, que puedan hacer auditorías a estas empresas de transportes sobre la planilla de los choferes, cuántas horas trabajan, cómo están los vehículos, para ingresar a hacer ese tipo de auditorías de operaciones que van a permitir prevenir y sacar del mercado a estas empresas que tercerizan la contratación de choferes. Porque hay que reconocer que en el gobierno aprista Verónica Zavala impuso la tolerancia cero, que fue un programa que le trajo muchos problemas, porque tener un programa que se llame Tolerancia Cero y que eso continúen durante los 4 accidentes... años lo está desarrollando Sutran, pero creo que hay que ir, fue una primera etapa, hay que ir a una segunda. Exacto, ponerle más punche, ¿no? Ya nos hemos olvidado un poco el tema. Sutran poco, ¿no? tiene que tener más recursos para poder hacer este tipo de auditorías especializadas que permita determinar qué empresas son formales y cumplen con todos los estándares mínimos de seguridad. Y segundo es que
Yo me he informado, por ejemplo, que hay 400.000 papeletas que ha puesto Sutran y no las puede cobrar. Entonces, eso es ese es el ridículo. tema. Y el otro tema es que creo yo de que hay que, en un momento, revisar, y yo soy principistamente defensor de la descentralización. Y creo que es algo que debemos apoyar, Creo que el tema de la salud, haber solamente dejado al gobierno nacional consagrado la facultad normativa y dejar que el tema operativo de implementación de equipamiento, dejar en manos de gobiernos regionales, con problemas como por ejemplo el de Ancash, donde hoy día hemos visto patéticamente que había 1 o 2 médicos y 2 enfermeras que no podían cubrir la atención de todos estos accidentados, nos llama a una poderosa reflexión. Solamente nos indignamos cuando actuamos reactivamente cuando pasan estos problemas, pero luego cada uno dice no es competencia, lo dice el ministro de Salud, no es mi competencia, el otro le echa la culpa al Sutran, el otro le echa la culpa al gobierno regional, y creo que en el tema de los sistemas de salud todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Es verdad, hay que hacer la aclaración, pero no te falta razón, Javier, que eran los 2 médicos que estaban de turno de madrugada. Pero es verdad que, lo dijo el director regional de salud, ya convocamos a todos los que tenemos en la zona y no pasaban pues de 10, no sé. Y para una emergencia de esta naturaleza se necesita, no que haya perennemente una cantidad de médicos exorbitante que no se necesita, pero sí que dada la alerta se trasladen médicos los más cercanos, lo más rápido posible. El tema de fondo, y el ministro Pedraza, yo también he sido ministro, es que todavía estamos en un sistema perverso, fíjate. En las regiones no hay especialistas. ¿Tú has visto que están evacuando 6 accidentados para operarlos en Lima? ¿Por qué? Porque el sistema de remuneraciones y de incentivos a los médicos es perverso. O sea, más ganan los que están en Lima que los que están en provincias. De tal manera que en las regiones hoy día no hay provincias. Yo soy de Lambayeque, en el Luis Heisen, en Chaustegui, funciona a la mitad porque convocan a plazas de especialistas y no se presentan los médicos porque les pagan remuneraciones menores que los que trabajan en Lima. Entonces, creo que hay que enfrentar estos temas estructuralmente y hay que avanzar. Yo no más que una crítica a un accidente provocado de repente se sabrá la causa, pero te repito, si nosotros le diéramos más recursos a Sutran para que pudiera hacer auditorías operacionales, o sea, en los procesos de operación, de funcionamiento de esas empresas, muchos de estos accidentes se podrían prevenir, ¿no? Wilfredo, Lino de la Barrera, que es un especialista en transporte, decía en la mañana que los mismos problemas que estamos viendo en Lima, que no se resuelve, de rutas concesionadas, unidades que trabajan un poco a destajo para los dueños de ruta, de la informalidad que se ve en el transporte de Lima, se ve en el transporte interprovincial, y que yo se lo pregunté el otro día al ministro de Transporte, se está haciendo un esfuerzo enorme desde hace ya varios gobiernos por mejorar la infraestructura de carreteras. Falta, por supuesto, esta vía debería ser, debería tener más carriles, se sabe que no se puede por el tema de de poder hacerse de los terrenos aledaños. La expropiación. Así es, de la expropiación de terrenos. Pero eso no quita que hay un tema de base, que es cómo funcionan estas empresas y qué manera tenemos para controlarlas, ¿no? Sí, escuché lo que dijo Lino en la mañana, me pareció muy interesante, que ese marco de informalidad del transporte urbano se traslada al transporte en ruta mucho más grande, cosa que hace daño. Sin embargo, escuchaba también a la jefa de Sutran hoy decir que todos los vehículos que han participado en el accidente son formales, tenían aparentemente la velocidad adecuada, todos tenían GPS. ¿Qué causa el accidente? La irresponsabilidad probablemente de un conductor que en una vía... A ver, la zona de accidente tiene doble pista. Así es, basta que uno se cruce y uno de ellos... No, pero que tiene doble vía, uno para el norte y otra para el sur, como, como de aquí a Asia, digamos. Entonces, son 2 vías diferentes. Autopistas. 2 autopistas, exactamente. ¿Por qué ocurre el accidente? Porque un vehículo intenta adelantar al otro, chocan por los lados laterales. Y se va hasta la otra pista. Exactamente, y uno de los buses va hasta la otra pista. La tragedia, realmente espeluznante, ocurre en la otra pista. Claro, que se les viene como que te caiga un platillo volador. Pues vienen ¿no? 2 buses heridos que saltan a la carretera y que son atropellados por 2 buses o por el 4º camión que venía luego. Entonces, creo que el tema es verdad. Sutran, hay que fortalecer lo que hace Sutran,
limitarse a los controles en paraderos creo que es absolutamente insuficiente. Por lo pronto la policía está en proceso ya de compra de 1.500 vehículos que va a destinar a cubrir las carreteras principales y secundarias, que es un tema fundamental, una inversión bastante alta. Pero también creo que hay un asunto cultural. El alto índice de accidentes se causa por decisión humana. Vamos, el conductor es el principal factor de los accidentes de tránsito. Y eso es un tema cultural, como es un tema de control también, sin duda. Pero creo que esta situación tan penosa de tantas muertes, estoy seguro nos va a permitir ahora dos cosas. Uno, revisar los parámetros que el Ejecutivo tiene para responder a emergencias de esta naturaleza. Han estado los helicópteros de la policía, ahora la aviación aérea, etcétera. Pero la prontitud de eso que tú mencionabas hace un momento. Estaba clarísimo que el gobierno regional estaba haciendo lo que estaba en sus manos y que no se daba abasto. Y estaba clarísimo que el gobierno central quería apoyarlos, pero entre coordinaciones y decisiones daba la impresión que no existía un protocolo del tipo 40 muertos en Guarmey y ya no hay que llamar y coordinar y pedir, sino que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo que aparentemente nos falta y que claro, nos damos cuenta que nos falta cuando nos pasan cosas como estas, ¿no? Tiene que eso definirse y revisarse ahora porque estos accidentes, espero nunca más ocurran, pero los protocolos de intervención rápida tienen que estar, claro, cualquier emergencia vuela en atención si hay tantos heridos, tantos muertos. Creo que, reitero, nos tienen que permitir para realizar protocolos, pero también para ver dónde fortalecemos las campañas en los medios, las empresas. Porque algo tan simple, Wilfredo, por ejemplo, en determinado momento nadie sabía dónde estaba su familiar ni la lista de fallecidos. Y claro, cada empresa soltaba los fallecidos que habían ido en su bus. Entonces, lo que tú dices, caos, Patricia, ¿no? Protocolo de intervención. Así es, tiene que haber una voz oficial. Esta es una ¿no? ruta nacional. Así es. Un hecho de esta naturaleza que ojalá no se vuelva a presentar, pero hay que prevenir. Pero podría ocurrir, y ocurrió una vez. Hay que saber cuál es el rol de Sutran, cuál es el rol de la policía, cuál es el rol del gobierno regional y del gobierno nacional. Los únicos que siempre están ahí y la tienen clarísima son los bomberos, porque su trabajo es combatir emergencias. Tal vez poner a una... a mí me gusta el esquema que existe en Chile, ¿no? Que hay esta oficina, una autoridad única que decide y en 5 minutos resuelve, ¿no? En cambio, acá me decía el director regional de salud, con toda la buena voluntad del mundo, estamos coordinando con el viceministro. Yo decía, señor, han pasado 3 horas y la primera hora es fundamental. Ok, de pronto no se ha muerto nadie por falta de atención, pero de pronto habrá gente que no quede como debe ser por falta de atención inmediata. Y por último, un muerto no tiene por qué quedarse en la carretera tirado desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana que lo vienen a recoger, ¿no es cierto? El Ministerio Público también tiene que intervenir. Las empresas de transporte, por ejemplo, eso es otra que tal vez deberíamos... Las empresas de transporte donde habían ocurrido los accidentes, cerradas. O sea, debería haber una regla que diga, señor, se le estrella un bus y usted abre su oficina y empieza a dar información, ¿no? La policía se vio obligada hoy a poner un bus para transportar a los familiares, porque claro, estaban en las puertas de las empresas sin información, y eso ciertamente es un tema que el protocolo tiene que contener. Es una responsabilidad de las entidades del Estado, pero también la empresa privada. Creo que sistemas de información, claro, escuchaba a los voceros decir que no sabemos, no hay forma de comunicarse con certeza quiénes o qué heridos fueron evacuados a qué puntos. La emergencia es un tema, pero concuerdo contigo, Patricia, la autoridad única, un tema de transportes, creo que se impone en un tema en el que en el país los accidentes de tránsito son realmente la primera causa de muerte. El tránsito público, las carreteras, el tránsito urbano, pero de nuevo recordando que el factor principal es el factor humano. Sí, es verdad, y a mí me apena cuando dicen que se le echa mucho la culpa al peatón. Claro, el peatón tiene la culpa de muchos accidentes de tránsito. 30% de los accidentes es causa del peatón. A quienes nos ha tocado ser peatones en Lima... Sí, claro, sí. Por supuesto que somos causa de accidentes, pues tenemos que cruzar la pista corriendo porque no hay crucero peatonal, porque no hay semáforo para peatón, porque, o sea, porque existe un puente para peatones,
que o está medio roto o te asaltan arriba. El peatón tampoco tiene un espacio donde pueda comportarse coherentemente, digamos, y por supuesto termina haciéndole la vida imposible al chofer, ¿no? Pero en el fondo, el tema del peatón o del chofer que infringe la regla de tránsito tiene que ver mucho con el principio de autoridad y la distribución de roles. Y la comprensión, sanción, ¿no? O sea, a través de esta autoridad única de protocolos, va a haber sanciones severas a aquellos conductores que infringen abierta y descaradamente la norma de tránsito, los peatones que también, muchos de ellos por imprudencia, sí, hay otros que porque les da la gana, evidentemente generan este tipo de daños, ¿no? Entonces, creo yo de que nos falta más intervención. Y en esto yo creo que no hay que echarle la culpa a nadie, sino creo que todos los que somos autoridades tenemos que llamar la atención en que el sistema no es suficiente, no está funcionando. Hemos avanzado, pero muy poco para lo que podríamos hacer, generar seguridad en las pistas. Sí, ¿no? y me gusta la actitud de no echar culpas, porque esto ya es un problema grave, esto es como una epidemia, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y en las pistas ocurre básicamente que cada uno hace lo que le da la gana y ya basta, ¿no? Ya basta. Y en teoría en pistas seguras. Así es. Porque una de doble vía es una pista segura. Sí, Wilfredo, adentro del Boulevard de Asia pueden chancar a un chico, atropellar a un chico 2 veces en un estacionamiento de una de las zonas más elegantes y exclusivas de Lima, te puede atropellar un borracho. Y volvemos al tema del conductor, entonces. Así es. ¿Por qué hacen lo que les da la gana? Porque se toman 10 cervezas y creen que no pasa nada y se pueden ir manejando a su casa, ¿no? Y eso hay que reconocer que es un tema de mentalidad. Así que nada, por supuesto nuestra solidaridad con todas las familias que han perdido el día de hoy a alguien en este terrible accidente, nuestros deseos de que el gobierno pueda cubrir las necesidades de todos los heridos y hacer algo, ¿no? Ya nos toca a todos hacer nuestra parte en un problema realmente grave. Vámonos a una pausa y volvemos, qué flojera, seguir hablando de Martín Belaúnde del Ocio, pero es que él sigue hablando, así que vamos a ver qué dijo esta vez. Ya regresamos. Helicóptero llegó a Lima con 6 heridos más del múltiple accidente en Guarmey. Los heridos están fuera de peligro y el Seguro Integral de Salud cubrirá todos los gastos, anunció el ministro de Salud Aníbal Velázquez. El Ministerio de Justicia brindará atención legal inmediata a los deudos y heridos del múltiple accidente de tránsito producido en la provincia de Guarmey. En Chosica hayan 3 cadáveres, entre ellos 2 menores de edad tras la caída de un nuevo huaico. Además, 3 escolares fueron rescatados de lodo, 6 vehículos quedaron sepultados y varias viviendas inundadas. El suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, responsabilizó al titular del Ministerio Público en funciones, Pablo Sánchez, de estar detrás de la acusación en su contra de haber realizado gastos irregulares de la caja chica de esta dependencia. El presidente Ollanta Humala afirmó que respalda en palabra y acción a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, tras propuesta de moción de censura que se prepara en el Congreso, y exhortó a la clase política a actuar con prudencia. Apelando al apoyo de los jóvenes conservadores y el voto cristiano, el senador Ted Cruz oficializó su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Martín Belaúnde del Ocio ha decidido hablar. Venir nada, hablar sí, bastante. Ha dado declaraciones a distintos medios de comunicación, a RPP, ha dado entrevistas a Milagros Leiva, y esta vez su tono ha cambiado. Ha dejado de defenderse para empezar a atacar, y ha empezado a atacar duramente a la pareja presidencial. ¿Estamos ante una persona desesperada, capaz de decir cualquier cosa con tal de librarse de un posible encarcelamiento, o estamos ante alguien que manda amenazas? Estoy hablando todo en hipotético, a sus cómplices. ¿Qué cosa está pasando con Martín Belaúnde del Ocio? Por supuesto, o simplemente estamos frente a alguien que miente para que otros carguen la culpa que él debe cargar.
complicada la situación política, porque tener un Martín Belaúnde Locio desde Bolivia diciendo todo este tipo de cosas genera acá un ambiente político inestable. Por supuesto, tenemos problemas internos más importantes como el choque. Pero, ¿cómo lo interpretas, Wilfredo? Yo sé que tú formas parte del gobierno de Ollanta Humala, pero ¿cómo lo analizan desde el gobierno? ¿Por qué creen que la actitud de Martín Belaúnde Locio ha cambiado de esta manera? Yo diría que resulta natural que él se siente incómodo por la declaración del presidente, de la primera dama, en la necesidad de que él venga a esclarecer lo ocurrido en el tiempo que ha estado por aquí. Ojo que el presidente y la primera dama no se habían expresado tan tajantemente con respecto a Belaúnde Locio hasta que se fue a Bolivia, básicamente. Bueno, pero sin embargo, a través del Ejecutivo, las acciones han sido continuas, permanentes en la búsqueda de la expulsión, que no prosperó, o en la búsqueda ahora de la extradición. De manera que yo creo que tarde o temprano él va a estar aquí. Yo diría que a la pareja presidencial y al Ejecutivo en general le favorece mucho que él venga al país y explique, porque nada tienen que temer. Creo que las referencias y especulaciones que se han hecho respecto a situaciones, intereses comunes, no tienen ningún sustento. Según el abogado de este señor, tampoco hay elementos relevantes, pero cualquiera fuera la situación y respetando su principio de inocencia, a nosotros nos parece muy importante que él venga. Y el Ejecutivo hace lo necesario para que él muy pronto venga. De manera que lo que dice hay que tomarlo, creo, en esos términos. Una respuesta hepática, pero nada más. No se siente el presidente ni la primera dama, hasta donde sé, ni amenazados, ni atemorizados, sino todo lo contrario. Él tiene que venir a dar cuentas. Yo creo que es un cambio de estrategia. O sea, del señor Belaúnde Locio, porque él, no hay que olvidar que él es investigado por los hechos ocurridos en la centralita en Huaraz. Y él va ayudado por el ministro Urresti y por el gobierno, sale del Perú y se va a Bolivia a pedir la condición de refugiado, porque supuestamente era objeto de una persecución política. Un país amigo del gobierno, la pareja presidencial, acaba de determinar en segunda instancia que el señor no es un perseguido político, sino es un prófugo de una justicia. ¿Cierto? Así es. ¿Qué invocaba él para que se le dé la condición de perseguido político? Que la prensa mediática, ¿no? Que los políticos... Pero ojo que no había hablado del gobierno, ¿eh? No se había considerado un perseguido del gobierno, ¿no es cierto? Exactamente. Pero el argumento que da en el CONARE es que la prensa mediática, los adversarios mediáticos y los políticos los que los persiguen. Ahora su estrategia, a raíz de que se le ha negado la condición de refugiado y se ha planteado la extradición, y también el anunciado que está yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora lo que tiene que crear son las condiciones necesarias para que verdaderamente se le considere como un perseguido político. Por eso enfrenta hoy día, ya puntualmente, supuestamente a la pareja presidencial, al aliado del gobierno, que es el señor Alejandro Toledo. Cuando él dice, a ellos los investigan por lavado de activos y no les piden prisión preventiva, pero no se fugaron. Este señor es prófugo de la justicia. Entonces, hay que tener cuidado con el juego de este señor, que no es, él dice, yo soy inocente. ¿Cómo va a ser inocente si vemos las carátulas de su periódico agraviando e insultando a todos los opositores del gobierno? Eso está como una prueba evidente. Esa es una prueba evidente de que tiene que ver algo con la centralita de antes. Además, si alguien es inocente, ¿por qué se va? Se queda, exactamente. ¿Por qué se va? Se y queda ahora, porque no. Pero además, vivir huyendo no es una alternativa para una persona inocente. Un país como Bolivia, que te digo, cuyo gobierno es amigo de la pareja presidencial, acaba de determinar en forma independiente que el señor no es un perseguido político, sino es un prófugo de la justicia. Ahora, entonces, ¿cuántos fallos necesita este señor de privilegio para poder ponerse a disposición de la justicia peruana? Hay varios asuntos que han quedado, digamos, como que generan más dudas. Primero, y en eso no solo ha colaborado Belaúnde Locio, sino también la opacidad de las respuestas de la pareja presidencial, el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. La naturaleza de la relación. Se dijo que había participado en la primera campaña y que en la segunda no. Luego se corrigió y dijo que en la segunda sí, pero que había estado ahí dando vueltas. Lo que él señala haber hecho en la segunda
elección, la del 2011, los coloca a Ollanta directamente en la oficina de los presidentes regionales donde se han ganado las licitaciones. Él dice, yo fui el puente entre los presidentes regionales y Ollanta para que apoyaran su campaña. Está con claras ganas de meter en su saco a Ollanta, eso está clarísimo, ¿no? No conozco la relación que tuvo Belaúnde del Ocio con la pareja en época de campaña, pero lo que él dice es inverosímil. El presidente ha trabajado y sigue trabajando con todos los presidentes de región electos, absolutamente todos, excepto el de Cajamarca, porque él no quiso, con absolutamente todos y de todos los tintes políticos. Si él fue el nexo, si hubiese sido el nexo del Ejecutivo con las regiones, ¿nexo para qué? ¿Qué programa conjunto se tiene? Ninguno, absolutamente ninguno. No, pero él decía, nexo para el apoyo en regiones a la candidatura de Ollanta. Ojo, eso sí es importante. En determinadas regiones, yo no sé si el presidente regional puede... No, se refería exactamente a lo que él había hecho durante la campaña electoral rumbo al 2011, ¿no? O sea, que él había puesto a Ollanta en contacto con los presidentes regionales que le apoyaron su campaña, ¿no? Digamos, no lo sé, pero algunos contactos puede ser, pero ¿de qué se trata? ¿Y por qué se busca la extradición? Por presuntamente haber incurrido en peculado, en lavado de activos, temas que están absolutamente distantes de la conducta del presidente de la República. Yo sí quiero hacer una precisión respecto a lo que Javier dice. Sí, por favor. No es verdad que el Ejecutivo haya ayudado a Belaúnde del Ocio a fugar. Yo no he dicho el ministro Pedraza, he dicho el ministro Urresti. No. Ni el ministro Urresti tampoco. Hay que recordar que él está procesado por el caso de la Centralita, y la Centralita es consecuencia de una decisión del Ejecutivo, luego de un Consejo de Estado en el que yo participé, en el que Fiscalía, Poder Judicial y el Ejecutivo, por supuesto, la Contraloría, se ponen de acuerdo y articulan decisiones en el marco de la independencia de cada institución, a realizar acciones que terminaron con la intervención de la región y con la detención del presidente regional. Pero vamos a reconocer una cosa, señor Pedraza. Pero después de la muerte de Nolasco. Después de la muerte de Nolasco, después de que la hija de Nolasco vino acá a llorar, o sea, no haber hecho nada al respecto hubiera sido... Ahí tenías que hacer algo, aunque hubieras estado metido... Mira, el hijo de Ollanta. La muerte porque ella era demasiado... El gobierno de Lapra, ¿verdad? Es un tema antiguo. Es verdad que es un tema antiguo, pero que todo el mundo... Nos incluimos todos los peruanos, habíamos dejado a crecer, sí. ¿no? Todo el mundo dejó crecer. Porque ese poder invadió a la Fiscalía, al Poder Judicial, invadió las instituciones, a la Contraloría, seguramente. Sigue invadiendo. Intentamos hacer un control, un monitoreo de aquello que el Ejecutivo puede hacer para evitar situaciones como esta, y luego de Ancash han venido las demás regiones sucesivamente. Entonces, complicidad con Belaúnde del Ocio en un tema que hoy precisamente es materia de su juzgamiento es bien complicado afirmar. El presidente Humala dijo, por favor, tengan cuidado con esa investigación, vayan a afectar a su familia, de Martín Belaúnde del Ocio. Lo dijo. Luego dijo, ¿por qué el Congreso va a investigar al señor Martín Belaúnde del Ocio? Tiene otras tareas más importantes. Eso me lo dijo a mí. Por favor. Eso me lo dijo a mí en mi cara. Que eso nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado. Pero eso no lo hace cómplice ni en lo absoluto. Yo no lo conozco al ministro Pedraza, no es mi amigo, pero tengo respeto de su trabajo, pero yo no creo que él como ministro le tomaría el pelo a los peruanos y diría, ¿saben qué? Por favor, ¿cómo va a decir ese fiscal irresponsable que está en Bolivia y lo había sacado Martín Belaúnde del Perú? Urresti, ahora, por favor. Hay un aspecto que es más grave, o tan grave como que Martín Belaúnde del Ocio esté fuera. Y es que sus mejores amigos, sus grandes socios, están sueltos. ¿Sí? Están sueltos. El sospechoso de haber sido el autor intelectual de la muerte del alcalde de Casma está suelto. No es coincidencia que los primeros negocios, él ha dicho que ha coordinado 12 regiones para apoyo a la señora Humala. La primera región y a cuyo presidente lo vacaron justamente por estos hechos fue a Curio, de Cusco. ¿De qué partido era? Partido Nacionalista. El señor de Junín, ¿a quién apoyó? Al presidente Humala, lo de Ancash, lo de Cajamarca. Entonces, todo calza. Ahora la estrategia de este señor es atacar al régimen para querer, con unos nuevos elementos supuestamente políticos, tratar de cambiar una decisión que tomó el Congreso. Se tiene que probar si hay o no algún vínculo con el Ejecutivo. Pero lo que nadie le cree a Martín Belaúnde del Ocio es que él, como era buenísima gente y quería que hubiera un gobierno de izquierda, puso todo lo que tenía. Y mira, ese es el
cuento más falso que hemos escuchado todos en nuestra vida. Que la justicia lo diga, pero ¿no? De ahí a afirmar que hay una conexión mercantilista o pecuniaria o contractual... Pero tiene que reconocer, señor Pedraza, que eso... Eso es mucho, ¿ah? Pero que eso es materia de investigación. Sin duda, sin duda. Por eso creo que nosotros en el Ejecutivo somos los primeros interesados para que este señor venga pronto. El doble discurso. Y estamos haciendo todo lo posible. No es un discurso. En el tema de las conmutaciones de los indultos, han apresado funcionarios de tercer nivel como Facundo Chinguel, pero los congresistas del oficialismo dicen, eso lo lleva a una relación con el expresidente García y están planteando la inhabilitación, sin tener ningún elemento concreto. El presidente García firmó las conmutaciones. Por supuesto, no, oye, el hecho de que el ministro de Economía haya firmado el presupuesto para las regiones, pero en el caso no lo vincula. Pero en este caso, ¿qué vincula el presidente? ¿Cómo qué vincula? Este señor ha sido el cajero con el hermano de la primera dama, han sido los que han manejado los fondos para la campaña. En hechos que se han investigado en el 2006 y ahora se está volviendo a investigar, pero... No, Wilfredo, yo creo que sí tiene razón Javier. O sea, así como García es investigable por el caso de narcoindultos, es investigable, no culpable, investigable. Mira, la relación entre Martín Belaúnde del Ocio y Ollanta Humala, tan unidos en la campaña, lo vuelve Ollanta Humala parte de la investigación. Y Anaín Heredia, ¿se probará o no se probará? Si tuvieron algo que ver con sus negocios posteriores, pero no se puede descartar de plano. La participación en las campañas políticas, un acto absolutamente ilícito, es público. Si este señor luego se volvió un negociante, un intermediario, un lodista, pero así vamos, fuera... Pero todo el mundo sabía que Martín Belaúnde del Ocio estaba haciendo de las suyas. Y si lo sabía todo el mundo, lo sabía Palacio. Pero Patricia, y nunca hubo un pleito. Vamos, vamos a poner un ejemplo que no me gusta, pero lo vamos a poner. Rómulo León Alegría, le ampayan no sé qué negociados y Alan lo mandó una patada a su casa al día siguiente. Martín Belaúnde del Ocio, le ampayan algunos negocios sucios y Humala, perdón, que tiene familia, que no lo investigue. No, pero además, un caso concreto, mira, Patricia, Total Gas, esta empresa que compra... Eso no lo vuelve culpable, Total Gas. Ojo. Él acaba de declarar, dice que Total Gas tiene 2 etapas. La primera etapa, cuando él era dueño, dice que todas las cosas fueron limpias y transparentes. Pero la segunda etapa, de la que él no responde, sí hayan habido, dice, graves irregularidades que no quiere que se conozca. ¿Quién es el dueño de esa empresa? Es el hermano de la primera dama. Entonces, pero todo eso yo creo que todos estos temas son... Por eso. Es investigable, genera vínculos. Por lo que sí no puede hace pasar, la materia investigable. Lo que sí no puede pasar es que Martín Belaúnde del Ocio se apodere de la agenda de este país. Por supuesto. ¿No? Que no lo traigan de las orejas. Que ahora él quiere señalar quién es corrupto y quién no es corrupto. No quiere, y ahora resulta que es como una especie como de, no sé, gurú, ¿no? Que limpia y embarra. Lo que no puede pasar es que se genere una relación a título de imputación al presidente o a la primera dama por la relación antigua existente con Belaúnde del Ocio. O sea, bueno, que primero se establezca la responsabilidad de este señor y si hay elementos ya se verá, pero traerlo aquí por esa presunción o suponer que él no viene porque la pareja no quiere, por temor a algo, eso ya lo ayudaron, porque la extradición sabe hacer un poco mucho. Mira, la extradición es que ya lo ayudaron, porque lo han ayudado a salir del país. Sí, lo que pasa, Wilfredo, es que el Perú conoce de memoria los casos de amigos que se niegan después. Eso es verdad. No, pero estamos en otro tiempo. Sí, pero el fujimorismo hasta el día de hoy dice que Fujimori no tenía nada que ver. Imagínate, favor. O sea, sin el único que reconoce a su amigo es el presidente Toledo a Maima, porque le ha prestado su... Solo para explicar por qué somos tan desconfiados y preferimos investigar. Sin duda, ¿no? sin duda. Pero estamos en otro tiempo. Sí, eso sí, gracias a Dios. Nos vamos a una pausa, me van a matar porque ya haber hecho 2 temas y hice solo uno, pero vamos a tratar de correr rápido con los siguientes. La censura a Ana Jara y el encarcelamiento del muchacho Mateo Silva Martinot son los temas que nos tocan a continuación. Ya volvemos. Efemérides llega gracias a Universidad de Piura. Mejores personas, mejores profesionales. Un día como hoy, 23 de marzo, en 1534, Francisco Pizarro lleva a cabo la fundación española de la ciudad del Cusco, llamándola la muy noble y grande ciudad. Tras haber entrado a la ciudad sin resistencia en noviembre del año anterior, acompañado de sus huestes y las de Manco Inca, entonces su aliado, Pizarro rubrica el acta de fundación y reparte solares, tierras y vasallos entre sus soldados. Siguiendo la antigua tradición española, se escoge el lugar para la Plaza Mayor y para la iglesia principal.
4 siglos más tarde, un día como hoy, en 1983, en el hospital de la Universidad de Utah, Estados Unidos, fallece el dentista jubilado Barney Clark, el primer receptor en la historia de la medicina de un corazón artificial. 4 meses antes, se le había realizado el primer implante del corazón artificial denominado Jarvik 7, en honor a su inventor, el doctor e ingeniero médico Robert Jarvik. Esto sucedió un 23 de marzo, un día como hoy. Efemérides llegó gracias a todos los días tomamos decisiones, algunas para toda la vida. Sé un líder con visión integral. Asume el reto hoy. Universidad de Piura. Mejores personas, mejores profesionales. Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres, con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. Antes de cada entrevista, investigo, analizo y recopilo información sobre el tema y sobre el entrevistado. En las 5 de las 7 utilizo este método para brindarles las mejores y más completas entrevistas a ustedes. Patricia del Río, objetividad y compromiso. Las 5 de las 7, de lunes a viernes a las 7 en RPP TV, señal de futuro. La zona. Tenemos lo que suena en el vecindario. Olvídate del internet. Dominando la zona. Reggaetón, bachata, electro. La zona. Nadie toca más música que la zona. La zona. La zona. Que no busques más, quédate en la zona. La zona. La zona. Todo nuevo. ¿Quieres escuchar? La zona. La zona. Que no busques más. Radio. La zona. Nadie toca más música. ¿Tienes una emergencia y no sabes qué hacer? ¿O piensas que tu denuncia no tiene solución? Pues deja de preocuparte. No estás solo. Tú no estás solo. El rotafono de RPP está listo para ayudarte. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. Agrega el 999-897-794 al WhatsApp. Y en redes sociales usa el hashtag rotafono. O como siempre, en Lima y provincias, llama a estos números. Agréganos, comparte, comenta y llama. En todo el Perú, el rotafono de RPP Noticias a tu servicio. El escándalo de los documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la cantidad de personas que habrían sido investigadas, es verdad que apelando a información pública, pero estamos hablando de mal uso de recursos, estamos hablando de intromisión de la vida de personas que no significan ningún riesgo para el Estado. Ha ocasionado, por supuesto, el cambio de todas las cabezas de la DINI, pero puede provocar, y de hecho eso es lo que está en juego, la caída de este gabinete y puede provocar la censura de Ana Jara. Se habla de 61 votos ya comprometidos en el Congreso de la República. ¿Se hallará la cantidad de votos necesarios? Javier Velázquez, que es quien nos cuenta para empezar cómo va el tira y afloja. Nos faltan pocos votos. Yo creo que tiene que haber una sanción política. Aquí se ha querido decir, con el APRA se firmó el convenio de la DINI con los registros públicos. Eso es para acopio de información, lo tienen los estudios de abogados, las notarías. Pero esa herramienta no es mala por sí, sino la forma como se le asocie a actividades ilícitas como de seguimiento, como de amedrentamiento que este gobierno ha realizado. Alan García ha sido un presidente demócrata, ha creído en la democracia, cree en los plazos constitucionales. Acá lo que sucede es que esta información, ¿cuándo comienzan a surgir los escándalos en la DINI? Cuando un periodista escandalizado, porque un alto funcionario del gobierno le entrega información sobre reglajes y seguimientos que le sean a opositores, a periodistas, a políticos. Esa actitud ilegal, que es ilegal abiertamente, inconstitucional, que va acompañada con la utilización de esta información, es la que se ha dado en estos 4 años. Presupuestos, el presupuesto, mira, el presupuesto, y el doctor Pedraza ha sido ministro del Interior, que me lo niega. El presupuesto de la DINI, de gastos reservados, ha sido en el gobierno de Alan García más bajo que en el gobierno del presidente Toledo, 8 millones de soles. La diferencia es, con cargo a que me lo pueda refutar, la diferencia es que inclusive
esos presupuestos de esos gastos reservados podían ser auditados por la Contraloría. No sé en qué gestión, ahora este presupuesto se ha incrementado 700% y ya no puede ser auditado, ni siquiera por el Congreso. Cuando han pedido la información, el presidente de la Comisión de Inteligencia, el jefe de la DINI, ha dicho no, esos son reservados. Ahora, pero no tendría nada de malo que se aumente el proceso, el presupuesto, si eso va dirigido a... La inteligencia, mira, la inteligencia humana es fundamental en un Estado democrático. ¿Para qué? Para salvaguardar la seguridad nacional y preservar el orden constitucional. Ojo, que se nos es viene, fundamental. Se nos viene liberación de terroristas. ¿Cómo no vamos a tener información, por ejemplo, el Estado, de si aquí en el país la lacra más grande que hay es el narcotráfico, que coopta básicamente para consolidarse políticos? Y vemos cómo, por ejemplo, cómo hay muchas municipalidades que son tomadas por gente que es financiada por esta actividad. Por lo menos tienen que tener información básica. Pero utilizar esta información para amedrentar, para perseguir adversarios del régimen, inclusive a propios funcionarios del régimen que tienen una posición discrepante, como el caso de Marisol Espinosa, eso ya linda con el delito. Eso debe tener un responsable político. Además, independientemente de que hay quienes dicen no se le ha dado un mal uso, ya a mí qué me importa, tengo un montón de gente haciendo un trabajo que no le toca, con mi plata. Yo no les pago mis impuestos para que anden investigando gente inocente. Para terminar la idea, ¿por qué la censura? ¿Por qué la censura? Eso. Porque este gobierno le ha tomado el pelo al país y a 15 agrupaciones que de buena fe fueron a un famoso diálogo donde le dijeron vamos a reorganizar la DINI, para que no querían que se investigue los reglajes y seguimientos ilegales. Pusieron, vamos a poner notables, y pusieron, claro, a 2 notables fieles del gobierno, que era el viceministro de Defensa, el viceministro del Interior. ¿Para qué? Para tapar todo lo que no se conocía. A propósito de esto, lo menos que pueden hacer es la quita se rompe por la más débil. Esa es la teoría de la oposición. Y entonces, tiene que haber un responsable político. Y es válida, y hay que ver si hay... Ya Perú Posible dijo que no apoyan. Ah, por supuesto que sí. Pues ¿cómo va a apoyar Perú Posible si cogobierna? Cuando le conviene, ¿ah? Sí, favor. cuando le conviene. Pero me gustaría escuchar cuál es la explicación del gobierno en este caso, además del exministro del Interior, que sabe lo que es el manejo de la inteligencia mejor que nadie, ¿no? Yo creo que el acopio de la información y su significado va a ser establecida a partir del proceso administrativo que ya se está iniciando, para establecer, su legalidad, su significado y su utilización. Y también su significado de carácter penal, si lo tuviese. La Premier ha pedido a la Fiscalía la intervención, ya están trabajando en el tema, de manera que si eso es correcto o incorrecto, yo no lo voy a justificar. Creo que esas 2 investigaciones establecerán lo pertinente. ¿Es Ana Jara responsable de política de esto que la oposición considera un aparato para amedrentar? Yo creo que es un exceso, porque es verdad que la Premier tiene dentro del ámbito de su sector a la DINI, como tiene creo que 21 OPDs. De acuerdo. La DINI en todo el mundo funciona como una organización autónoma. No da cuenta de sus actividades sino al Congreso, a la Contraloría, al Presidente de la República. Su conexión con la Premier es una conexión administrativa muy básica. De manera que, además, sobre la base de algo que es fundamental. Ahora, aquí no hay seguimientos, amedrentamiento, ni persecución sobre la base de esa información. Le pregunto algo porque usted pagó políticamente algo que usted no había originado, que ocurría bajo... No, está muy claro que usted no tuvo nada que ver con el espionaje en la casa de López Meneses y que fue un fastidio y una molestia descubrir que su personal el personal de la policía estaba haciendo este trabajo irregular. ¿Por qué usted paga y Ana Jara no? Pregunto, yo soy de las que quiere que Ana Jara se quede. Pero... Encantado que le respondo. Yo intentaba liquidar un tema bien cochino de corrupción policial, de un servicio ilegal y su conexión con el Ejecutivo. Mi renuncia no iba a generar ninguna crisis política, pero la censura de una Premier sí genera crisis política y creo que ahí está la diferencia. No es lo mismo, creo, que la renuncia de un ministro con una censura, que es un gesto político, que creo que hay aprovechamiento político en un tema así de quien representa al Ejecutivo. De manera que ese significativo, ese hecho, me parece, le otorga una dimensión absolutamente diferente. Pero además, respecto al comportamiento de la Premier, desde enero ella ha iniciado la reorganización, ha cesado a los dirigentes, al 1, 2, 3 de la DINI, ya se designó la comisión que va a reorganizar.
para dentro de 5 meses o 6 tengamos un sistema de inteligencia que responda a la democracia, que responda con mayor legitimidad. Entonces, ¿cómo censurar a una ministra que tiene 8 meses y que en sus últimos 3 meses, como consecuencia de estos temas vinculados a la DINI, cierra la DINI, reorganiza, nombra una comisión y empuja en el tema? Ahora, una premier de probada capacidad democrática. Yo no, mira, no está en tierra de juicio la honorabilidad de Ana Jara, sino la responsabilidad política, por favor. Eso te quería preguntar, Javier, porque acá hay un punto que sí me parece válido. Formamos parte del grupo que creemos en que Ana Jara es una persona correcta, ¿no es cierto? Sin embargo, ha habido una pugna interna, Wilfredo nos la puede negar, pero que ha sido bastante obvia, en un gabinete en el que estaba escindido en 2 fracciones. ¿No es cierto? Ana Jara representaba una fracción más democrática, más dialogante, Urresti y compañía representaba una fracción más peleona. Ahora, la pregunta es, ¿y si esto lo está sembrando la gente que no quiere que haya una premier tipo Ana Jara? No, ya les quiero ver la cara que le pongan de primer ministro a Cateriano. Yo te digo lo siguiente. Yo te digo lo siguiente. Ya quiero ver la cara de los apristas. Llegó de Simmons, asumió la responsabilidad política en el tema de Bagua, y él no tuvo nada que ver, es una responsabilidad política. Acá alguien tiene que... ¿Y por qué te digo que está claramente determinada la responsabilidad política de Ana Jara? Primero por lo siguiente. La DINI, y yo he sido primer ministro, la DINI, claro, forma parte de la 19 ODPG, pero no cualquier cosa, ¿no? Reporta directamente al presidente de la República. Así es. Reporta directamente al presidente. Pero aquí te quiero decir por qué hemos establecido la responsabilidad concreta de la primera ministra. Ella, cuando convocó a su famoso diálogo al que no fuimos nosotros porque sabíamos que era una farsa, ella dice, a pedido del Partido Nacionalista, ¿quién era la señora Nadine Heredia? Hemos decidido reorganizar la DINI. Y vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso y... Salió el presidente Humala que dijo, estoy de acuerdo con la propuesta de la oposición en el sentido de que nosotros propongamos una terna y sea el Congreso quien elija al jefe de la DINI. Todo eso fue una burla, una maniobra. ¿Sabes qué? Después de la reorganización no enviaron ni el proyecto de ley, hicieron la reorganización por decreto supremo. No convocaron notables y no pusieron funcionarios de confianza de ellos. Eso es una burla y eso tiene mucho que ver con una estrategia que se montó desde el que entró este gobierno. Tratar de generar un aparato de interceptación, de seguimiento ilegal para amedrentar y perseguir a los adversarios del régimen porque era un proyecto autoritario. No creía en la democracia. Eso, lo digo de verdad. Hay que precisarlo con la verdad. El incremento del presupuesto que has mencionado en tu intervención anterior se ha justificado por la necesidad de equipar la DINI. El APRA no invirtió en la DINI y es absolutamente imprescindible invertir. Se ha invertido en equipamiento, pero en equipamiento que hasta este minuto no funciona. Está en proceso de implementación. No voy a dar cifras porque es información que conoce la Contraloría, que conoce la Comisión de Inteligencia del Congreso, pero que es exactamente recursos para tecnología, para hacer de una DINI un sistema importante junto con la policía para luchar contra el crimen organizado y aquello que es una amenaza real para el país. De manera que el incremento del presupuesto se explica únicamente por la adquisición de tecnología que el país va a necesitar en los próximos años. Fíjate, nosotros estamos de salida. Ese sistema finalmente va a ser de provecho del gobierno que ingresa, porque se hace pensando en el país. Falta reglamentarlo, falta ponerlo en marcha, falta continuar con su implementación. No es correcto, por tanto, decir que ese sistema nos sirve hoy para perseguir al enemigo o cosas parecidas. Que no es correcto. Y el reglaje a periodistas como Rospigliosi, que es un cuento, a Jorge el Castillo, a Marisol Espinosa, por favor. De acuerdo, señores. Por favor, ese quiere tapar el sol con un dedo. En todo caso, solo hay que reconocer que se censura a Ana Jara y si no se elige rápido un nuevo premier y no lo aprueba el Congreso, porque han estado apoyando a los gabinetes anteriores, sí van a generar una crisis política de la que se tiene que hacer responsable la oposición. Crisis política sería si nombran a un presidente del Consejo de Ministros que piense diferente a la propuesta del señor Humala. Pero él va a poner una persona de su confianza. Pero lo que hay que hacer en este país es responsabilizar políticamente. Nos tenemos que ir, señores, porque ya se nos pasó. Es verdad que nosotros hemos empezado tardísimo, así que no nos fastidien, porque estábamos con la noticia del accidente que era importantísima. Solo quiero una palabra, porque particularmente creo que el caso del chico Silva Martinot hay que apoyar, particularmente pueden, por supuesto, discrepar, a la decisión de la jueza que está actuando de acuerdo con su criterio
por una persona que se ha visto involucrada en un accidente que nadie quiere ver a su hijo, pero que la justicia tiene que funcionar para todo el mundo. Yo he visto, la verdad, con mucho dolor ese proceso de dos familias. Así es, una tristeza horrible. Conozco, obviamente, al exministro, a su familia, y cómo quizá la elección de una decisión inadecuada en su momento, de un ¿no? joven en su momento genera el drama de un herido y el drama de su propia familia. Él está asumiendo las consecuencias, pero ojalá esta situación se aclare, ojalá el herido se recupere. Es un drama, en verdad un drama para las dos familias. Pero hay que dejar que la justicia trabaje, ¿no es cierto? Creo que lo está haciendo. Yo creo que también lo está haciendo. Yo lo he conocido al exministro Silva cuando era primer ministro, y la verdad que no me alegra que esté pasando por esta difícil situación, pero alguien tiene que pagar las consecuencias de gente que es atropellada en estado de ebriedad, por gente que maneja en estado de ebriedad. Yo lo lamento, la verdad es que no quisiera estar en el cuerpo de la familia del exministro Silva, pero tampoco esa víctima que está todavía luchando por su vida, comatoso, ¿no? Sin duda. Alguien tiene que pagar esta responsabilidad. Lamentamos lo que le está pasando a ese chico de 22 años, ha acabado con su proyecto porque las leyes en el Perú se aplican sin distingo. Y no creo que sea la condición de ser ministro o no, porque invirtiendo la situación, si la prensa no estuviera atenta a que los que tienen alguna función o han tenido una función de poder en el Estado no influyen en las decisiones, también eso podría generar privilegios, determinadas condiciones. Entonces, aquí lo que pasa, hay un hecho concreto.